Voy a ser un poco breve porque ya nos veo cansados. Pero miren, hacia 1856 el predio pertenecía a la iglesia seguramente. Después llega la desamortización de los bienes del clero, y entonces por ahí se aparece un personaje, don Carlos Pausé, de origen, él era francés, aparece como dueño de ese predio, y más bien de dos, porque el edificio de punto también pertenecía a esa escritura. Después pasa al nombre del señor Ramón Acho. Entonces él la conserva mucho tiempo. Siempre estuvo en líos de herencias y en problemas con la banca. En fin, esto ha sido toda esa historia de esta casa. Finalmente la adquiere el señor Antonio Cortolén, que también es propietario de la casa donde está el estacionamiento aquí junto. Él tuvo la idea de reunir las dos casas y las comunicó por una puerta que era en esa recámara que está ahí arriba, y comunicaba las dos casas, ¿sí? Bien, después ya, con el tiempo, don Marcelino Fresno, hacia 1909, la adquiere. Don Marcelino Fresno es de origen español y casa con una poblana, también hija de otro español, el señor Pérez y Pérez, que era el dueño de media ciudad y de muchas haciendas y demás. Fue un hombre riquísimo el señor Pérez. Don Marcelino no se quedó atrás. Don Marcelino compró esta casa, tenía otras propiedades frente a lo que es la estación del ferrocarril, y tenía la última casa donde vivió su hija, doña Guadalupe Fresno. Es prácticamente toda la manzana que hoy ocupa el mercado de la 16. Toda esa manzana era de ellos, y tenían propiedades por todos lados, haciendas. Hubo una hacienda en Guadalupe que está cerca de San Martín de Esbenocam. Cuando lo adquirió el Marcelino, era una hacienda ya obsoleta, ya estaba muy maltratada la finca. Entonces él construyó enfrente de esa una a su modo y a su gusto. Entonces las comunicó, y entonces hay una anécdota muy simpática de que el comedor y la cocina estaban juntos, pero estaba comunicada con un trenecito pequeño de 60 centímetros cada vagoncito. Entonces, para que la servidumbre no entrara, mandaban con el trenecito las viandas y la comida, ¿sí? Entonces, yo por más que busqué en esa hacienda el sitio, no lo pude ubicar. Pero miren, fue una hacienda que floreció por el esfuerzo de don Marcelino. Está al pie del volcán de Iztaccíhuatl. Entonces, rumbo a Iztaccíhuatl, puso una fábrica textil. Después, más adelante, una de muebles. Y finalmente estaba un aserradero. Tenerife se llama su aserradero. Y él hizo una vía de tren que subía para bajar la madera. Eso era verdaderamente, para esa época, yo no tuve la oportunidad de recorrer todo el sitio. Hizo en las cañadas y en las barrancas, hizo varios puentes de acero y todavía están ahí. Hay huellas de esos. ¿Cómo no se lo han robado? No sé si has oído aquí, pero bueno, ahí están todavía. Muchas de los durmientes los he encontrado que están dividiendo las propiedades de esa zona. Sé que ya del ferrocarril no hay nada, pero fue un auge enorme lo que él tuvo en eso.
Entonces, cuando compró la casa, aparentemente nada más tenía un piso. Hay una foto por allá que me dio esperanza que solamente era un piso. Pero bueno, después ya él interviene y se hace el diseño de esa casa ya a su gusto. Entonces, miren, este es el patio principal. En el ingreso del zaguán, ya ven que están ahí sus siglas, MP, para ser preso. Y en esa parte de aquí abajo eran oficinas y este era un salón de fiestas que hoy lo utilizamos como auditorio. Pero es largo. Bueno, entonces el segundo patio es el de servicio. Ahí ves entrada al carruaje y están todavía las caballerizas con servidores por allí en sede para donde comían los caballos, y también hay una almacén de pastura para ellos. Y el patio de servicio, hay una escalera que sube hasta la azotea y hay invitaciones para los sirvientes. En la planta alta encontramos hacia el frente la sala principal. Hacia este lado está el comedor, la cocina y las demás son recámaras que se comunicaban también por dentro, ¿sí? Y no por fuera, pero por dentro se comunicaban también. Entonces, podemos, si quieren, pasamos al patio este para que lo vean. Miren, en ese patio, don Marcelino siempre estuvo muy pendiente de la tecnología. Esa casa fue la primera casa que tuvo alambrado eléctrico y también teléfono. ¿Sí? Don Marcelino instaló su teléfono. ¿Sí? Hacia 1910 ya esta casa tenía esas ventajas. Por aquí está ese sitio de río. Bueno, esta era la caballeriza. No vamos a ver el problema. Entonces, miren, los carruajes venían hasta acá y aquí estaban en sombra. Y la caballeriza está aquí, hoy es su oficina. Y hacia este lado se guardaba la basura de los. Con esto, doctor, aquí nada más. Miren, esta parte era lo de la pastura. Y ahí en el fondo está donde comían los caballos. Está conservado el tabloncito ese. Ahí echaban la pastura y comían los animalitos. Y este es la escalera de servicio. Pues miren, en la planta alta está la cocina. Y junto está el comedor. Yo creo que podemos subir para, aunque sea, es que somos muchos con el patio, pero podemos subir el primer problema. Venga. Algo hermoso.
de escalera. Pero bueno, la escalera es una cosa muy hermosa porque bueno, era también una parte del programa arquitectónico. Ven, hay una central, se divide en el piso y llega aquí a esta zona de lo que es la casa habitada. Ese es el comedor. Hoy es la dirección del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, porque ven nomás esa construcción es interesantísima. Cuando empezamos a trabajar aquí en la casa, tiene un plafón de yeso que cubre todo el comedor, pero cuando empezamos vi que estaba colgada la cubierta, era de tela y de yeso y alambre. Entonces se colgó porque se rompieron los soportes que tenía, se oxidaron, alambres que se oxidaron, y entonces con los maestros albañiles, los yeseros, que eran muy buenos trabajadores, empezaron a hacer hoyos a donde supuestamente estaban amarradas la estructura. Entonces se cambió por alambre ya no recocido, sino alambre que ya no se oxida, galvanizado. Entonces, cuando hicieron todos los hoyos, dijeron: ¿cómo va a quedar eso? Bueno, dijeron: ya no se preocupe. Y después, con gatos hidráulicos de los coches, lo subí, y entonces sí, ya empezaron a amarrar todo el plafón y lo van a ver que está. Espero que todavía esté como lo dejamos, ¿sí? Miren, otro aspecto interesante son los cristales grabados. Estos, cuando llegamos, ya no estaban. Habían vendido ya toda la decoración que tenía el comedor. Entonces, los vidrios también se grabaron. Miren, este que estoy señalando es un vidrio antiguo. Ven que no es tan plano. Los vidrios modernos los llamamos aflotados, porque esos son muy, muy planos. Sí, entonces conseguía a un maestro que nos hizo nuevamente los grabados, todos los nuevos. Él quiso poner una escuela aquí para que aprendieran los jóvenes a hacer grabados, pero total que no hubo interés de los chicos. Pero sí, él nos explicó muy bien cómo hacían los grabados. Y luego, algo muy interesante que les quiero mencionar es que cuando adquirimos la casa, miren, bueno, es esa publicación que hicimos junto con la doctora Reina Cruz. Miren, toda la casa estaba pintada de azul. Esa pintura azul era una pintura que le llamábamos sapolín, era un aceite, pero toda sapolín, miren, estaba todo pintado de azul. Después conseguimos un solvente y ya empezamos a limpiar, y apareció todo esto, miren. El solvente no le hace nada porque eso es lo anterior y es temple, ¿sí? Es lo que le echen aceite o cualquier solvente, no le va a pasarle nada, ¿sí? Entonces ese trabajo fue en ese sentido. Yo no sé si podemos pasar a la sala.
Bueno, esas son las recámaras. Y ahora son las oficinas. ¿Dónde está? Yo creo que hola. Sí. Entonces las recámaras se volvieron oficinas. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Sí, miren, de todas maneras, está un poco deteriorado por eso. ¿Es verdad? Bueno, aquí, en este espacio, hubo un cáncer, porque esta era también una sala. Era una sala de juegos. Se dominó, el ajedrez. Aquí están todos los juegos. Bueno, ahí está. A ver, la sala. ¿Quién está responsable de esto? O nos dejamos donde la. Sí, es importante que vean este espacio. Ya la sala. Si no, pues esas son las recámaras que ya también son oficinas. Aquí está. Oye, qué pena tiene. Quítalo como ahora. Puedes pasar aquí con la doctora. No le den la mía. Vengan para que vean la sala. Está el doctor. Esta es la sala que comunicaba y que comunicaba a través de las cámaras. Ese es el trabajo que digo que estaba ya teniendo unos compañeros de ingeniería. Ese es el que ya estaba, como él es científico de formación. Entonces, no se ven ni los códigos del piso ni nuestro diseño. Eran muchos, para poder formar otra vez todo eso. Es yeso. ¿Cómo ven? Bueno, de la madera, prácticamente no hicimos gran cosa. Estaba muy bien conservada, entonces hubo un paso muy bueno. Estos sí son nuevos, los pisos de madera, entonces también se realizó bien instalación eléctrica hoy también es una oficina de los doctores de historia, entonces ha sido muy útil lo de convertir las antiguas casas en ambientes de educación. Miren, yo fui secretario de Alfonso Vélez Priego. Yo estaba trabajando en Guadalajara y me invitó a que viniera a trabajar con él porque ya habíamos planeado desde hace mucho tiempo esta idea de ir conservando casas alrededor de Carolino,
porque en esa época que a mí me tocó el Carolino, todas las escuelas estaban ahí. El primer patio, por ejemplo, tenía leyes, que eran un montón más de alumnos, contaduría, que era otro tanto. Luego estaba la preparatoria de Benito Juárez, que esa me tocó, y diurna y nocturna. Y al lado estaba un primer departamento de electrónica. Luego en el segundo patio estaba odontología. En el tercer patio estaba la biblioteca, ingeniería química, ingeniería civil, y arriba arquitectura. Nosotros estamos en el tercer piso del patio tercero. Entonces era una necesidad de espacio que nos peleábamos por los salones. Entonces la idea fue empezar a adquirir estas propiedades. La primera que se adquirió, bueno, el Carolino, que nos los heredaron los jesuitas, es una cosa extraordinaria, no nada más el edificio, sino todo lo que contenía. Sí, sus muebles, su biblioteca, sus pinturas, sus esculturas, todo eso es valiosísimo. Es nuestro edificio más digno que tenemos. Con el tiempo llegó a la rectoría, bueno, un poquito antes, en 1970 y tantos, siendo rector el licenciado Martín Carvajal Caro, me nombró jefe del Departamento de Mantenimiento y Construcción de los Edificios de la Universidad, en el 70 y tantos. Y después llega Sergio Flores, de rector, y me enteré que estaban vendiendo San Jerónimo. Entonces fue el primer edificio que compró la universidad, que está enfrente del Carolino, si lo ubican. Se le dedicó a filosofía. ¿Sí? El mismo Sergio compró la casa paterna de los Espinosa Iglesias. La vendió su hermana porque ella fue la heredera de esa casa. Y entonces la vendió, y don Manuel estaba indignadísimo porque dice: mi hermana vendió la casa paterna y ni necesitaba dinero, tiene un montón de dinero, yo no sé por qué hizo eso. Y lo peor del caso es que se la vendió a los comunistas, decía así. Entonces, ya esa casa estaba ahí. Después, cuando yo estaba en Guadalajara, algún día vine a saludar al ingeniero Terrazas, que era rector, y pasé aquí sobre antes era Maximiliano Camacho, y me enteré que estaban vendiendo el Arronte, el edificio Arronte. Entonces, cuando llego con el ingeniero, le digo: oye, ingeniero, compren el edificio ese que está en buen estado y lo están vendiendo. Me dice: ay, Ambrosio, te lo vamos a comprar. Se están pidiendo 6 millones de pesos y nosotros tenemos, porque me dice: es que don Manuel quiere recuperar a como debe va la casa paterna. Le digo: pues dígale que se le cambiamos. Como dice, de 6-1. Pues usted propóngaselo, a ver qué dice. Pues aceptó. Entonces así nos hicimos del Arronte, ¿sí? Y entonces, sí, era el hotel Arronte. Sí, era el hotel. Todavía don Manuel algún día, yo creo que se quiso despedir de su edificio, y entró, y yo estaba ahí en el patio, y me dice: oiga, ¿y el elevador qué le van a hacer? No, pues yo creo que ahí se va a quedar. No, pónganlo en servicio, yo les ayudo. Entonces quería meter para arreglar el elevador. Yo me negué porque dije: había que cambiar los motores, los cables, la electricidad, todo. Dije: prefiero que se quede como un elemento de tecnología que ahí está. Entonces yo ya no le hice nada, pero ya se quedó la cosa esa. Después llega Alfonso a la rectoría, y yo estaba en Guadalajara de director del INA
en Guadalajara. Tenía mi cargo Jalisco, Colima y Nayarit. Pero entonces Alfonso me pidió que viniera para ayudarlo en este proyecto que ya habíamos manejado. Total que pedí licencia ahí sin goce de sueldo. El director era poblano, entonces me autorizó, vete 6 meses, pero te regresas. Pues sí me vine, y entonces con Alfonso compramos la primera casa, que era la notaría del licenciado Trasloceros. Cerca en la esquina, ¿sí? Entonces, ese le dedicó historia. Y a partir de ahí, con Alfonso, adquirimos 17 propiedades, mismas que pues me tocó la responsabilidad de vigilar por su conservación y su mantenimiento. Sí, entonces, esa fue una muy buena labor que dejó Alfonso. Algún día lo acompañé a Europa, que iba a firmar algunos convenios con universidades europeas. Y el día que caímos en París, era curiosamente la clausura de los cursos. Entonces, había un montón de jóvenes pues disfrutando que ya se acabó su labor ahí. Entonces, andaban deambulando por toda la parte esa de lo que es el centro histórico de París. Entonces se me ocurre decirle a Alfonso, oye, mira, guardando la distancia y comparando un poco esto con lo que estamos haciendo, es posible que más adelante tengamos un centro, un barrio universitario. Dice, porque mira, y así es, porque miren, donde están las escuelas, llegan las copiadoras, las máquinas electrónicas, el lugarcito de copias, restaurancitos, alrededor de. Entonces, esa idea, pues ahí la manejamos así, muy a la ligera, decir, pues vamos a tener un barrio como de la Sorbona, pero no. Pero está creciendo, ¿no? Y se ha mantenido. También había muchas críticas en ese sentido de que era una situación conflictiva en esa época. Muchos movimientos sociales, al contrario, bueno, por un lado estaban los carolinos y luego los fugos. Se separaron, se fueron a su escuelita, pero entonces decían, no, con tanta violencia los estudiantes van a destruir las casas, si no, van a aprender a convivir con ellas y las van a cuidar. Pues vean, todas están en buen estado. Bueno, están en el estado de Puebla, imagínense, ¿verdad? Entonces, bien, bueno, les digo, la electricidad también se revisó. En la parte baja ya no les enseñé, pero junto al lado de donde está el baño de mujeres estaba un depósito donde estaba su aparato eléctrico, de esa época, y también estaba el del teléfono. Eran de esos que llamaban así, tenían que estar metiendo ahí por todos lados los contactos, ¿sí? Entonces, pues esa es la historia de esta casa. Miren, hicimos este librito con la doctora, que la saludé, pero se huyó, pero bueno. Entonces, esa es una acuarela que yo hice, y me tuve que sentar aquí porque dicen que no trabajaba. Entonces, sí. Les presumo. Sí, entonces, y miren, yo conocí a la hija de don Marcelino, Lupita, una mujer fuera de serie, debió de haber sido muy guapa. Y cuando yo la conocí ya debe haber estado cerca de los 70 y pico de años. Muy libre, muy, para esa época,
a cada rato se iba a México, se iba en las noches a las fiestas nocturnas. Ella se hizo muy amiga de alguien que le llamaban la gatita blanca. María era francesa. Ay, ahorita les digo. Sí, entonces con ella tenía mucha frecuencia, cada rato iba. Tenía un chofer que después fue el chofer de Alfonso. Entonces ella, él la llevaba en las tardes a México y ella se quedaba varios días. Luego ya por teléfono lo buscaba y ya venían otra vez de regreso. A Europa también fue con mucha frecuencia. Todavía en barco, porque se iban meses. Y ella me hizo favor de regalarme algunas fotos de la familia. Bueno, otras fotos de la casa como estaba. Miren, los muebles sanitarios eran ingleses, pero ya los habían vendido. Me llamaba mucho la atención de que estaba una regadera, que era de las que hoy son así como de moda, que uno se mete y hay tubos rodeándolo a uno, verticales y horizontales. Entonces abre uno la llave y el chorro de por todos lados de agua. Y ese estaba aquí en el baño. Pero también, cuando llegamos nomás, me contó ella de eso que tenían. Y esas fotos son antiguas de la casa de ellos. Sí, entonces, doña Lupita fue verdaderamente extraordinaria para esa época. Ay, todavía se me perdió. Bueno, en una de estas dice casa de papá, porque esa foto ella la mandó a hacer y le puso ahí el nombre de casa de papá. Miren, ese era don Marcelino Presto. Bueno, también con toda la historia que conservamos nosotros, los compañeros de historia, decidimos en el Consejo de Unidad que la casa llevara el nombre de Fresno, porque fue un personaje verdaderamente útil. Conservó, les digo, su fábrica les pagaba bien a sus trabajadores, un ejemplar de señor. Y esta es una foto que me dio ella, es su hermano, que está en la azotea con unos pichoncitos. Bueno, por ahí tengo el retrato de ella. Se me escondió. No, aquí está. Y aquí está la familia Presto. Me regaló la foto de ella. Guapa doña Lupita, de veras. Sí. Lupita Presto. ¿Ya? A ver. Me preste mi micrófono.